Muy buenas noches. Estamos aquí presentes en otra entrevista de la revancha. Una semana muy cargada. Vamos a esperar acá que se comiencen a unir. Ya se unió nuestro invitado de hoy, el estimadísimo Fernando Arriaza. Buenas tardes, Fernando. Hola Ramón, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Gusto en estar Todo bien. en esta plataforma y bueno, compartir contigo y con toda la gente que pueda ir conectándose. Así es, así es. Aquí aprovechando estos live que tiene la gente distraída en redes sociales. Sí, es una manera de, bueno, de dar distracción, de distraerse uno, de interactuar con la gente, de mantener el contacto. Vaya que las redes han sido importantes en medio de esta situación de la pandemia, eh, del confinamiento, de estar recluidos en casa y a través de las redes uno ha podido mantener de alguna manera el contacto a través de iniciativas, distintas actividades. Han cobrado una importancia tremenda las redes en esta etapa tan complicada. Así es. Ahí en verdad estuvimos viendo todo lo que has hecho, sobre todo en la etapa del sprint training, equipo por equipo, en verdad súper interesante. Me imagino que es un estudio que hace individual que te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Sí, tengo unos cuantos años montando ese trabajo, alrededor de 25, tal vez un poco más. Los monto a mano, con todo y que en una época sí era pues tal vez más razonable hacerlo a mano. Últimamente uno podría hacerlo en distintos programas de computadora, pero prefiero seguir montándolo a mano en un cuadernito, en un diamante, posición por posición, la rotación de picheo, la banca, el bullpen, el prospecto número uno, y se me queda un poquito más grabado en la memoria al hacerlo a mano y bueno, luego lo llevo antes a radio, lo hice muchos años en un micro en Venezuela, béisbol en grande, en un programa de radio Los Cronistas, últimamente un programa de radio en Miami y este año con la situación presentada, pues bueno, recurrí al recurso de las redes sociales y al valiosísimo recurso del IGTV para que, bueno, en ese minuto daba como un preámbulo y luego la continuación del resto del análisis, equipo por equipo, los 30 equipos. Ahora mismo está saliendo de nuevo en la plataforma de IBC que los está colocando en su Instagram, IBC Networks, tanto la red de Venezuela, la doméstica IBC Networks B, como IBC Networks, que es la cuenta internacional. Qué interesante, qué interesante. Pero bueno, aquí el tiempo es oro, hay que aprovechar cada minuto. Tú sabes que aquí Insta tiene una modalidad de 1 hora y te tumban la señal. Entonces, bueno, vamos a aprovechar en iniciar. ¿Cómo fueron esos inicios, no? La primera pregunta que te hago es, ¿qué fue primero? ¿Tu pasión por hacer deporte o ya venía esa vena de narrar y comentar juegos deportivos de pequeño? Sí, desde niño me gustó practicar el deporte y cuando no lo estaba practicando me quedaba en el borde del campo de fútbol narrándole el juego a los compañeros que se quedaban jugando y así se fue desarrollando pues esta pasión, ¿no? En un momento dado comprendí que no tenía las suficientes cualidades para jugar béisbol o fútbol de manera profesional. El béisbol fue en el que duré un poquito más hasta mi último año en juvenil y a la par pues iba cultivando la pasión por narrar deportes. Una vez que comprendo que no tengo la habilidad suficiente para ser un jugador profesional, pues entonces me mantengo en este camino y en un momento dado, después de mil narraciones imaginarias, de grabaciones improvisadas, pues se da el camino para poder incursionar en este medio hace ya unas 3 décadas más o menos. Y en esa época te gustaba mucho ir al estadio. ¿Solías asistir al estadio universitario? Sí, cómo no, desde niño.
Desde niño mi hermano mayor Eduardo me llevaba al estadio universitario. Después ya iba solo con un primo también llamado Eduardo. También iba al estadio de fútbol, al Olímpico. En esa época nosotros teníamos unos vecinos portugueses que seguían al Marítimo y ellos me invitaban mucho a ver al Marítimo de aquella época. Y mucha televisión, mucho radio, más allá de ese sabor inigualable que es ver el deporte en vivo, ¿no? En el propio lugar de los acontecimientos, yendo al estadio. Eso lo conservé por mucho tiempo y sí, era una pasión ir al estadio a ver los juegos de pelota en el universitario. Me iba incluso hasta Valencia, a Maracay, con amigos, ya eso en una etapa más o menos más avanzada de la universidad. En fin, ir al estadio, por más que las transmisiones televisivas, uno puede ver una repetición y uno puede mirar el juego tal vez con más detenimiento, el sabor de estar en el sitio es insustituible. Insustituible. Y cuando te ponías a elegir, tenías las dos opciones, ¿qué te gustaba más? ¿Escuchar el juego por radio o verlo por televisión? Mira, el encanto de la televisión es poder verlo, pues bueno, no hay manera de sustituir eso. Pero digamos que me fui enamorando un poco más de esto escuchando radio. Porque un buen narrador de radio, cuando no tienes el recurso de la televisión, o incluso si tienes el recurso de la televisión, si el narrador de radio te enamora, bajas el volumen de la televisión y pones a ese narrador de radio, pues bueno, fui escuchando distintos narradores y fui enamorándome del mundo de la radio. Y narrar por radio, de alguna manera, se convirtió en una pasión todavía superior a transmitir el juego por televisión. En aquella época yo escuchaba muchísimo la radio, los circuitos radiales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y las series mundiales que transmitía Juan Bené. Recuerdo que la primera, ya yo tengo recuerdos de las series mundiales del 73, 74, aquellas que ganaron los Atléticos de Oakland 3 años consecutivos, obviamente la del 75, de la gran maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati que le ganan en 7 juegos a los Medias Rojas de Boston. De ahí en adelante las voy escuchando y las voy siguiendo. Pero la primera que escucho completamente en radio, los 7 juegos de aquella serie mundial, fue la de 1979, entre los Orioles de Baltimore y los Piratas de Pittsburgh, que los Piratas le remontaron a los Orioles una ventaja de 1-3 para terminar ganando aquel clásico de octubre, la famosa familia de Willie Stargell, de Dave Parker, Phil Garner. Y Juan Bené, el equipo de Juan Bené, en aquel momento me enganchó y me enamoró y me convenció, todavía en una mente un poco infantil, tenía yo que 13, 14 años, me decía yo a mí mismo, sin saber exactamente que ese iba a ser mi futuro, pero ya tenía como una especie de conciencia de que eso era lo que yo quería. Que yo quería narrar deportes, que quería narrar por radio y que quería estar en ese mundo. Increíble. Aquí preguntan, ¿fanático de cuál equipo de niño? Bueno, ya yo lo he dicho, no he acostumbrado a revelarlo con frecuencia, pero en una reciente entrevista, creo que fue con Béisbol Venezolano, con el amigo Marco Grunfeld, le dije que sí, que de niño yo era seguidor de los Tiburones de La Guaira. Yo vivía en el litoral central. Mi hermano mayor me llevaba a ver los juegos de los Tiburones porque él era seguidor de los Tiburones. De alguna manera me inculcó por los Tiburones y por los Yankees de Nueva York, y ese era mi equipo de muchacho. Aquel equipo de La Guaira era fácil enamorarse de él. Por caramba, tenía primero uno de los estandartes, no solo de aquella época, sino en la historia del béisbol venezolano, como es Luis Aparicio. Y luego estaba Remigio Hermoso, Ángel Bravo, Osvaldo Blanco, todo ese grupo de peloteros de Robert Marcano, José Herrera, de aquella época primaria. Luego llega la guerrilla y con la llegada de la guerrilla ya yo empiezo a mirar un poco más profesionalmente esto, y la primera oportunidad que se me da de narrar en radio es con los Leones del Caracas. Y bueno, gracias a Dios, canalicé toda la pasión deportiva a través de los Leones, y hoy día me siento muy vinculado
al equipo de los Leones, al margen de alguna pasión alguna vez como seguidor, como fanático, ya se canaliza profesionalmente, y una de las cosas de las que me siento más orgulloso en mi carrera profesional son los 27 años que tengo como narrador de los Leones del Caracas. Cuando te toca decidirte por una carrera ya en tu etapa de universitario, ¿qué carrera tomaste para ser profesional? O sea, ¿tomaste periodismo? Sí, mira, no, periodismo no estudié periodismo. En principio, yo entro en la Universidad Católica Andrés Bello para estudiar Derecho. Cuando estoy en la carrera de Derecho, el primer año, había como una especie de viejo compromiso con mis padres o con mi papá específicamente, que alguna vez me sugirió que yo podía ser un militar, que podía estudiar en la Academia Naval de Venezuela. Y bueno, un poco desorientado en aquella época, luego del primer año de Derecho, cursando el primer año de Derecho, aplico a la Escuela Naval de Venezuela y quedo, ¿cómo se llama? Salgo Seleccionado. aprobado para ingresar a la escuela. Me acuerdo el Foxtrot, yo tenía el Foxtrot 323, era mi número identificativo cuando entro a la Escuela Naval. No era lo mío tampoco, como te digo, estaba un poco desorientado en esa época. Vuelvo, me voy de baja después de un año, estuve 8 meses en la Escuela Naval, cumplo el periodo de aspirante, salgo incluso unas vacaciones de diciembre como cadete de primer año. Cuando reingreso en enero de aquel año, creo que 85, pues comprendo que tampoco era lo mío y regreso a la Universidad Católica Andrés Bello, tenía mi cupo para reanudar mi carrera de Derecho. Estudiando Derecho, yo intento una transferencia interna de la carrera de Derecho a la carrera de Comunicación Social, pero no me la aprobaron. Y seguí estudiando Derecho. Cuando estoy en tercer, cuarto año de Derecho, se me presenta la primera oportunidad. Yo hacía cursos de locución, hice un curso de locución en aquella época, seguía con mi pasión de narrar deporte y a través de un amigo, Adelso Sandoval, periodista de aquella época, que hacía el programa Sin Censura, me dice que había un nuevo canal que estaba por salir, Omnivisión Multicanal. Y bueno, se me da la circunstancia de que él me recomienda, hago un casting, en el casting salgo bien y al poco tiempo ya estaba trabajando ahí en Omnivisión Multicanal y a la par seguía con mi carrera de Derecho y a la par encontré el amor porque allí pues conocí a mi actual esposa, con quien tengo casi 30 años de casado, Marisabel. Qué increíble. Univisión Multicanal ha tenido mucha participación de periodistas. Ahí comenzaron mucha gente, ¿verdad? Sí, cómo no, allí yo cuando comencé estaba Luis Alfredo Álvarez, hoy día en ESPN y uno de las caras de ESPN. Ahí estaba Tony Cruz, ahí estaba Domingo Álvarez, gerente de la liga desde hace muchos años. Ahí estaba, después entró Jesús Eduardo Acosta, entra Carlos Feo, un grupo de personas, un grupo de compañeros y amigos que han hecho carrera y que han hecho pues carrera exitosa en los medios y que sí tuvieron como escuela, como base Omnivisión en aquel momento, que Omnivisión nace a finales de los 80, 90, yo entro en el 90 en Omnivisión, 15 de marzo de 1990 y estoy allí 3 años hasta que alguien se fija en mi trabajo en Venevisión, Raúl Pérez específicamente junto a Héctor Cordido, y bueno, me llevan a Venevisión después de 3 años de valiosísima experiencia en Omnivisión Multicanal. ¿Ahí narrabas solo béisbol o tenías la oportunidad de narrar otros deportes ya como fútbol y básquet? Ahí narraba de todo, en Omnivisión Multicanal narraba de todo. Al principio Omnivisión era un canal único, luego surge el formato de multicanal cuando se asocian con ESPN y cuando surgen distintos canales dentro de la plataforma de lo que era la televisión por cable, pionera en Venezuela para aquel momento, pues Omnivisión y luego Omnivisión Multicanal. Cuando se convierte en multicanal, bueno, hacía tenis todas las semanas, hacía NBA,
hacía el béisbol profesional porque ellos llegaron a hacer el béisbol profesional, llegamos a hacer el béisbol profesional allí, por supuesto Grandes Ligas, que fue como era como el caballo de batalla de las transmisiones, el béisbol de las Grandes Ligas, y una vez narré hasta hockey. Me pusieron a narrar un hockey y cuando yo empiezo a transmitir eso yo no veía el puck. Y yo, bueno, ¿y cómo se narra esto? Después de que ya estaba montado en el burro, bueno, vamos a darle a ver cómo narramos esto. Pero mirándolo por un monitor uno no veía el puck. Pero bueno, ahí salimos adelante. Creo que esa transmisión, por cierto, la hice con Tony Cruz. Narramos fútbol inglés. Recuerdo que en una transmisión del fútbol inglés, el equipo que estaba jugando, o uno de los equipos, era el Leeds United. Y yo le decía Leeds. Cuando termino la transmisión, llama a alguien, un inglés sumamente ofendido, y pide comunicarse conmigo y me dice, señor, me gusta su narración, pero no es Leeds, es Leeds United. Y bueno, fue un aprendizaje y ese tipo de cosas y detalles que uno toma como experiencia para crecer y evolucionar. Esa experiencia en Venevisión te llevó a narrar mundiales de fútbol, te llevó a narrar béisbol de todo tipo. ¿Cómo era eso para poder separar los léxicos viniendo de narrar un juego de béisbol, hablando de todos los términos, y venir a un juego de fútbol y cambiarte totalmente el cassette y poner a narrar fútbol? Sí, eso no era fácil. Afortunadamente el fútbol era cada 4 años. Yo hice 6 mundiales en Venevisión desde el de Estados Unidos 94, de allí en adelante 6 mundiales consecutivos, y en esa época ya hacíamos en Venevisión el béisbol profesional venezolano, y hasta el 93-94 se hizo el béisbol de las Grandes Ligas y también se hacía basquetbol de la NBA. Fue la época en que Venevisión transmitió más deporte. Teníamos las principales ligas todas simultáneamente transmitiéndose. Luego nos quedamos nada más que con el béisbol profesional venezolano y los mundiales. Cuando me tocaba a mí un mundial, yo pedía que tanto en la radio donde ya trabajaba y hacíamos el béisbol de las Grandes Ligas, y ya Venevisión no transmitía el béisbol de las Grandes Ligas, yo pedía un mes de licencia para, digamos, desintoxicarme, entre comillas, de los términos beisboleros y que no se me fuera a salir una frase beisbolera en una transmisión de fútbol. A mí el béisbol, creo que la gente lo sabe y me conoce, es el que se me da de una manera más natural, es el deporte en el que yo me siento más cómodo, que es el deporte que yo manejo con más propiedad. El fútbol, si bien lo jugué de niño, no lo narré consistentemente, y entonces hacerlo cada 4 años para el mundial era todo un reto y era sumamente complicado. Entonces yo pedí esa especie de licencia, trataba de desintoxicarme de los términos beisboleros, de pensar en fútbol, narraba para prepararme, veía la televisión y estaban transmitiendo un juego del Real Madrid o un juego amistoso y yo procuraba narrarlo para ambientarme y tomar el ritmo de transmisión, que es totalmente distinto también al del béisbol o al de cualquier otro deporte. Y entonces asumía eso con mucho respeto, con mucho profesionalismo para estar a la altura del compromiso. Y parte de lo que me ayudó en esa época fue que tanto el Mundial de Estados Unidos 94 como el de Francia 98 se hicieron in situ, o sea, desde el propio lugar de los acontecimientos. Venevisión nos mandó a Estados Unidos a hacer el Mundial en todas las sedes de Estados Unidos 94 y también en Francia 98, que dicho sea de paso, es una de las experiencias profesionales que recuerdo con más cariño y con más afecto, con más gusto, el haber podido transmitir el Mundial de Francia 98 desde los propios estadios. Entonces transmitir el fútbol desde el propio lugar es mucho más fácil. El fútbol es muy complicado por monitor, porque el monitor te da una imagen parcial de quién lleva la pelota. Tú estás en el sitio y tú puedes anticipar ciertas cosas, que si un lateral va subiendo, puedes anticipar un pase, puedes anticipar circunstancias de juego que no puedes hacer en el monitor. Entonces eso me ayudó bastante, el poder hacerlo desde el propio lugar, y en la medida en que ya iba
tomando el ritmo al segundo, tercer partido, ya me sentía como un narrador de fútbol. Qué bueno. Aquí preguntan, si te ponen un séptimo de una final de béisbol, una serie mundial, una final de mundial, séptimo juego de básquet o una pelea de boxeo muy esperada, ¿cuál elegiría? Mira, no hay como un mundial de fútbol. Yo creo que el evento máximo del deporte es el mundial de fútbol. Lo que concentra, lo que reúne, lo que significa es inigualable. Y como te digo, las experiencias de los mundiales y específicamente los que hice desde el sitio son inolvidables. Pero lo mío es el béisbol. Y si yo tengo que escoger un evento decisivo, como me lo planteas ahora mismo, de transmitir el séptimo de una serie mundial, sin dudar voy a hacer ese séptimo juego de la serie mundial y no la final del mundial. Si puedo hacer ambos, mejor. Pero el séptimo de la serie mundial es lo que yo preferiría hacer si tengo que escoger. Cuéntanos esa llegada a los Leones del Caracas. ¿Cómo llega a esa organización? Ya yo transmitía Grandes Ligas en Unión Radio. Unión Radio, el primer vínculo que tiene es con Magallanes. Yo no llego a transmitir ese año con Magallanes, yo llego el año siguiente en que Unión Radio comienza a hacer el circuito de los Navegantes del Magallanes, y creo que fue por un par de temporadas. Luego viene un movimiento, ya hay un acercamiento entre Óscar Prieto Párraga, copropietario del equipo para aquel entonces, y quien manejaba la radio, la parte deportiva de la radio, Luis Núñez. Ya Óscar Prieto comienza a ser los eternos rivales en Unión Radio, y Óscar Prieto participaba también como comentarista en las transmisiones de Grandes Ligas. Incluso hicimos viajes para transmitir desde distintos escenarios de las Grandes Ligas. Esa relación con Óscar, el que él viera mi narración de cerca en Grandes Ligas, el que viera mi pasión, mi amor por el juego, por el respeto por el juego y el afán de crecimiento, cuando Unión Radio llega al acuerdo de ser el circuito oficial de los Leones del Caracas, el espaldarazo de Óscar Prieto fue definitivo, y además de que fue un mentor y es un amigo hoy día al que le tengo enorme aprecio y gran respeto a Óscar Prieto Párraga, en aquel momento el respaldo del, porque era su equipo, y en su equipo venía transmitiendo por muchos años una figura gigantesca como Delio Amado León. Entonces, yo era un muchacho, pero él creyó en mí, y siempre es importante que alguien crea en uno. Y en ese momento, quien creyó en mí fue Óscar Prieto Párraga. Él da el aval con Luis Núñez, que ya me había dado la oportunidad de transmitir Grandes Ligas, que también había creído en mí para ser parte del staff de transmisiones de Unión Radio a nivel de Grandes Ligas, y ese par de personajes definitivamente fueron cruciales. Cuando se da la vinculación, entonces necesitan... sigue Delio Amado como la figura principal de la transmisión, pero necesitaban otros dos narradores. Y quienes estábamos allí y contamos con ese aval y con ese respaldo, fuimos Reyes Medina y mi persona. De manera que por allí se da el inicio para la temporada 93-94, año en el cual también coincidencialmente ingreso en Venevisión para pues comenzar el recorrido que lleva por 27 años como narrador de los Leones del Caracas. ¿Cómo fue esa primera sensación de compartir caseta con Delio Amado León? Me tocó compartir caseta en televisión, porque él estaba en Venevisión. Y mi primera experiencia con él fue en Venevisión. Y vaya, era un compromiso gigantesco. De niño, uno viendo a Delio Amado León, semejante figura, semejante ícono, me llevaba edad considerable. Yo siempre fui muy respetuoso. Yo llegué a incorporarme, a aprender, nunca a pensar que yo venía a pasarle por encima a nadie, ni mucho menos, todo lo contrario. Y Delio entendió y vio en mí a una persona que venía a formar parte del grupo, del equipo de trabajo. Yo creo que yo allí también comprendí que, así como en el terreno de juego, así como los campeones son producto del trabajo en equipo, nadie gana solo. Jordan no ganó solo,
LeBron tampoco ha ganado solo, Maradona no ganó solo, Pelé tampoco. Por los atletas más grandes de la historia siempre necesitan de un equipo alrededor para poder trascender y para poder ganar. Bueno, en la caseta de transmisión puede haber también una estrella, puede haber un tipo que sea como la cabeza del grupo o el más destacado o el que por tiempo haya logrado acumular más jerarquía, pero siempre necesita de un equipo alrededor, del que monta el equipo para poder transmitir, del que hace la locución comercial, del que hace los comentarios, del narrador que transmite la otra parte del juego, y todos respetándonos unos a otros. Y entonces ese trabajo en equipo es lo que genera que a uno definitivamente lo escuchen y que el circuito se convierta, en este caso circuito de radio, se convierta en algo referencial. Y con Delio se dio de una manera bastante espontánea, por más que él era un tipo serio, circunspecto, reservado. Él dio el respeto y la admiración que yo le tenía, y eso de alguna manera le permitió abrirse un poco y recibirme. Estaba también allí un personaje de personalidad distinta que había conocido a mi mamá en su niñez y que también fue como una especie de puente para yo poder entrar de una manera más confortable en Venevisión y poder trabajar con ese par de gigantes, yo siendo un muchacho. Y me refiero a Gonzalo López Silvero, que además de ser un gran analista y un gran narrador y comentarista deportivo, era el jefe para ese momento o la cabeza del departamento de deporte en Venevisión. Al poco tiempo de yo entrar, él deja de ser el jefe y es Raúl Pérez quien lleva la batuta. Pero en términos generales, el ingreso se hizo sin traumas, con cierta facilidad para un muchacho que apenas comenzaba con ese par de gigantes, como las figuras cimeras en aquel momento de la transmisión deportiva en Venezuela. Ese primer juego, ¿te recuerdas quiénes jugaban en ese juego? Ese es tu primer juego como narrador del circuito radial de los Leones del Caracas. Oye, no recuerdo el primer juego. No recuerdo el primer juego que me tocó transmitir en el circuito de radio. Sí me acuerdo de la primera transmisión en Venevisión, que fue un juego de la NBA que me tocó hacer con Luis Manuel Fernández, desaparecido Luis Manuel Fernández, una de las personas más talentosas con la que me haya tocado compartir una cabina, un micrófono, y Héctor Cordido, que también se convirtió en un buen amigo a partir de esa época. Fue un juego de la NBA, se transmitía mucho en esa época, se procuraba transmitir mucho a los Rockets de Houston porque estaba Carl Herrera como parte del equipo, el primer venezolano en jugar en la NBA. Creo que fue de Houston el juego, no recuerdo el rival, pero sí recuerdo perfectamente que mi primera transmisión de algún evento deportivo en Venevisión fue un juego de la NBA. En radio, lamentablemente, no sé decirte, Ramón, no me acuerdo cuál fue ese primer juego. No, tranquilo. Llega justo en el año de la primera final Caracas-Magallanes en 93-94, ¿cierto? Sí. Al circuito radial. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fueron tus mayores recuerdos de esa época? Bueno, extraordinario. Venevisión ingresó con el pie derecho en las transmisiones porque se le da esa primera final Caracas-Magallanes. Y en radio, bueno, el primer año de Unión Radio como circuito oficial de los Leones, también se le da esa primera final. Lamentablemente para el circuito, no para Venevisión, que transmitía para los 8 equipos por igual, pero para el circuito, pues gana Magallanes, ¿no? Claro. El caso es que en Venevisión transmití mucho más que en radio. En radio, en ese momento, obviamente seguía Delio como la figura principal, que transmitía casi todos los juegos, y Reyes y yo compartíamos un poco. En Venevisión yo era comentarista, yo no comienzo como narrador, porque estaban narrando Delio la primera parte, Gonzalo la segunda, y yo era el comentarista de los juegos. Incluso en esa final, Caracas-Magallanes, a mí me toca bajar a la celebración en el Clubhouse de los Navegantes y hacer el trabajo de recoger las emociones de la celebración, y por ahí hay videos y hay fotos de ese instante. Fue una experiencia inolvidable, una experiencia tremenda,
porque siendo la primera incursión, tanto en radio como en televisión, con el béisbol profesional venezolano, desemboca en la primera final Caracas-Magallanes, que en aquel momento definitivamente paralizó a Venezuela. Luego vives otras 4 finales en 5 años que el equipo no había logrado, hacía mucho tiempo que no lograba tantos resultados positivos. Cuéntanos, ¿cómo fue esa época donde el equipo prácticamente se mantuvo en las finales? Sí, era un equipo con muchísima calidad y que se mantuvo en rol protagónico en esa época. Aquella final perdida pareciera que acicateó a Oscar Prieto Párraga, a los Morales, para que, bueno, al año siguiente sacarse la espinita, y Caracas logra el título al año siguiente. Estamos hablando 93-94, 94-95, cuando derrota en la final a las Águilas del Zulia. Y estaba esa estructura de Omar Vizquel. De hecho, esa 94-95 es la última temporada de Omar Vizquel a tiempo completo con los Leones del Caracas, ya siendo una figura en Grandes Ligas. Vizquel se mantuvo varios años jugando en el béisbol profesional venezolano. Y en esa 94-95, incluso como nota anecdótica, recuerdo que Caracas iba embalado hacia la final. En el round robin tenía un récord de 5-1 o algo así, y de pronto Vizquel tiene un tema personal que lo obliga a ausentarse del equipo. Tiene que viajar, se nota la ausencia de Vizquel, lo tiene que sustituir en el campo corto de los Leones un inexperto, Miguel Cairo, para esa época, y Caracas empieza a perder juegos y solo puede entrar a la final a través de la jornada extra, aquella famosa en Maracaibo, cuando pues hubo triple empate entre Zulia, Magallanes y Caracas. A primera hora jugaron Zulia y Caracas, y Águilas gana con aquella famosa jugada de Lipson Nava lanzando de cabeza en el sector de foul para el último out, y Zulia avanza a la final. Y entonces se da un inédito choque entre los eternos rivales en Maracaibo, en el Luis Aparicio el Grande, para definir al segundo finalista. Y Caracas logra ganarle al Magallanes con aquel boleto de Alberto Blanco que permite la anotación de Curtis Goodwin con la carrera del triunfo para los Leones, y van a la final. Se queda, en esa época, dicho sea de paso, Ramón, nos quedamos como 15 días en Maracaibo, porque comenzamos a transmitir los últimos juegos del round robin en Maracaibo, se da la jornada extra en Maracaibo y comienza la final en Maracaibo. Claro. Casi que nos quedamos a vivir en Maracaibo en aquella época. Comienza la final en la capital zuliana, y Caracas pierde los 2 primeros juegos de aquella final. La final se traslada al Universitario, y antes del tercer juego, con el día de promedio de descanso, yo recuerdo que ya una costumbre que yo he tenido toda mi vida es bajar muy temprano o llegar muy temprano al terreno o al estadio, y bajar muy temprano al terreno para enterarme de cosas, para saber qué está pasando, para tener insumo y llevárselo después a la gente arriba, a la caseta de transmisión, a la transmisión en sí. Eran como, el juego era a las 7 de la noche y eran como las 3:30 de la tarde, y yo siento un revuelo en las afueras del clubhouse y del dugout de los Leones del Caracas. Cuando yo voy a entrar para ver qué es lo que estaba pasando, viene saliendo Miguel Cairo, y Miguel Cairo, que había tenido la presión inmensa de tener que sustituir a Vizquel, me dice: regresó el hombre. Con un alivio extraordinario había regresado Omar Vizquel. Y bueno, cuenta la historia que aquel equipo que tenía 5-1 y que a duras penas logró avanzar a la final, que pierde los 2 primeros juegos de la final ante las Águilas del Zulia, luego, con el retorno de Vizquel, gana 4 partidos consecutivos para consagrarse campeón en aquella 94-95, que dejó la impronta de Omar Vizquel, hace aquella famosa jugada ante un batazo de Rubén Amaro. En estos días me pasaron el audio que está por ahí en YouTube de una de mis primeras narraciones que tuvo probablemente trascendencia y relevancia, año 94-95. Entonces, estaba Vizquel, ya venía creciendo Bob Abreu, ya venía creciendo Roger Cedeño, ya Omar Daal era figura en la liga. De hecho, Daal en aquella doble tanda
abre el primer juego y lo pierde y gana el segundo juego. Así era la entrega de los peloteros en aquella época. Hoy día eso es impensable, que un pelotero de grandes ligas o prospecto lance 2 veces el mismo día. Y Dahl lo hizo en aquella ocasión. Estaba Huguet Urbina, estaba todavía Carlos Hernández vigente, estaba Henry Blanco. Había una estructura realmente sólida de criollo, que fue lo que permitió que los Leones fueran protagonistas todos aquellos años y asistieran con bastante frecuencia a las finales y lograran aquel título de la 9-4, 9-5. Luego hubo otras finales perdidas porque Lara tuvo pues aquel grupo, aquel núcleo de tanta calidad que le permitió a Cardenales zafarse del yugo de los Leones que por tantos años estableció y ganarle varias finales al conjunto de los Leones del Caracas. Luego llega en el 2001 ese cambio de dueño por una de las personas más adineradas del país. ¿Cómo fue esa transición y qué cambio percibiste en el equipo? Sí, cuando llega el grupo Cisneros y vende Oscar Prieto Párraga y Pablo Morales, deciden vender. Oscar Prieto ha tomado decisiones muy sabias en su vida. Vender en ese momento fue el momento perfecto, el momento puntual, cuando fue presidente de la liga, cuando ya decide dejar de serlo, de no continuar. También fue una decisión absolutamente oportuna para el momento coyuntural que se vivía. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que cuando llega el grupo Cisneros, Caracas se convierte en una marca. Leones era pasión, era el propietario que ponía alma y corazón para armar al equipo. Pero los Leones se convierten en una industria a través de la mirada de corporación del grupo Cisneros. Luis Ávila, que en ese momento es vicepresidente del equipo, hace crecer exponencialmente el mercadeo del equipo con prendas genuinas, legítimas, ¿cómo se llama? Las que venden en las afueras del estadio. Ahora se me olvida el término. El caso es que la franquicia se convierte en algo distinto, mucho más corporativo, mucho más desde el punto de vista de funcionamiento, con una estructura gerencial, con la parte de mercadeo, con la parte de publicidad, con la parte de gerencia deportiva, con la parte deportiva en sí misma. En fin, le dan ese sello de corporación a Leones del Caracas. Yo diría que esa es la principal diferencia que trajo el grupo Cisneros cuando compra Leones en 2001. Luego de esto hubo un cambio de generación, que aparecen nuevas figuras en una etapa complicada porque el equipo tuvo 5 temporadas sin lograr llegar a una final. Pero ya se empezaba a ver esa nueva camada de peloteros. ¿Cómo vivías esa época de los principios del 2000? Sí, esa fue una etapa difícil. Cuando llegan los Cisneros, el equipo tenía varios años siendo eliminado, y una vez que llegan los Cisneros todavía hay una o 2 campañas más con los Leones eliminados. Fueron 4 campañas seguidas el equipo eliminado. Pero allí comienzan a darse algunas cosas. Viene una nueva generación. Todavía hay peloteros vigentes como Alex González, que le gustaba jugar en el país. Surgen nuevos lazos con peloteros que habían dejado de jugar, pero que se acercan de nuevo. Se produce, para aquella época, no recuerdo exactamente la fecha, yo no soy muy bueno para la fecha, se producen cambios muy importantes como la llegada de Marco Escútaro. La llegada de Marco Escútaro fue clave para el renovado éxito de Leones en un lapso de 3-4 años. Escútaro yo creo que fue el mejor pelotero de la Liga Venezolana en un lapso de 3 o 4 años, ganó 2 títulos de bateo y se convirtió en una verdadera bujía, en un pelotero estandarte de los Leones del Caracas con todo, y que no era original del equipo. También llega Jesús Guzmán poco tiempo después de Escútaro, y Guzmán, que fue cambiado traído de Cardenales de Lara por Marcos Carvajal y Jairo Ramos,
inmediatamente tiene un impacto. Llega en la parte final de una campaña y ya a la siguiente tiene aquel temporadón de más valioso cuando establece el récord de carreras impulsadas con 67. Entonces se juntaron una serie de factores, unas buenas transacciones, más el núcleo que ya se estaba formando del equipo, algunos que venían y otros que vinieron llegando, peloteros como Juan Carlos Gutiérrez, que fue muy importante como abridor al principio, como relevista, Franklin Morales, una base criolla que permitió, junto a estas transacciones que te he mencionado de Escútaro, de Guzmán, para que Caracas luego retomara el rol protagónico, sin muchos títulos, pero sí como un equipo altamente competitivo en esa etapa. Y ese grupo lleva al título de la Serie del Caribe la 2005-2006, en la serie Maracay y Valencia. Esa estructura, ese núcleo es fundamental para que Caracas gane un título por primera vez en algún tiempo y gane por primera vez para Venezuela la Serie del Caribe en 17 años, producto de aquel trabajo. Ese fue el primer equipo que logra vencer a la dinastía de Tigres. O sea, en ese momento Tigres parecía invencible. ¿Tú crees que ese equipo, como lo estás nombrando, se unió y logró esa hazaña, ¿no? Que era lograr vencer a esa dinastía que parecía invencible. Sí, los Tigres, bueno, ¿cuántas? 6 finales ganadas en 9 años, varias con Leones y varias salieron triunfadores los Tigres, pero en aquella, Alex Cabrera también llegó en aquella etapa como un cambio procedente, no recuerdo si desde Pastora también, igual que Marco Escútaro, llega Alex Cabrera y suma a la causa del equipo de los Leones, que logran aquella conquista ante los Tigres de Aragua, que, bueno, eran el equipo dominante de la liga, que tenían esa base criolla con el manejo experto de Buddy Bailey, de peloteros que, como un tiempo atrás Cardenales, con Sojo, con Hurtado, con Carrara, con obviamente Robert Pérez, que no se lograron establecer a tiempo completo en Grandes Ligas, en Venezuela jugaban mucho y permitían que sus equipos fueran altamente competitivos. Bueno, un poco ocurrió eso con aquellos Tigres, Francisco Butó y Víctor Moreno, que eran piezas fundamentales en el relevo de Aragua, pues no jugaron en Grandes Ligas y Buddy Bailey podía disponer de ellos a tiempo completo en la LVP, y contar con ese tipo de piezas es lo que te gana campeonato desde hace un tiempo para acá en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Por eso esa dinastía era tan sólida y era tan difícil que algún equipo lograra derribarla, y Caracas con un Escútaro inspirado, con Alex Cabrera, con Bob Abreu, con aquel equipo que estaba también bastante bien reforzado, pues logró al menos arañarle y quitarle un título a la dinastía aragüeña. Luego viene este momento que te voy a capturar. Creo que es importante. Aragua y de todo el país. La dosita en esta serie del Caribe inolvidable. Preparado Jorge Sosa. Conecta elevado corto por la izquierda. Retrasando a Aybar. Aybar está perdido. La bola que yo. Amigo, se fue la bola. Tiene la victoria venezolana. No puede ser. No puede ser. ¿Qué sentiste en ese momento cuando ocurre y todo el mundo que te está... No te escuché bien. En ese momento, cuando vives ese momento de ser el narrador de esa época histórica para el país, teníamos 17 años que no éramos campeones de la Serie del Caribe, y aparece este milagro, porque parece como si se hubiera presentado un milagro que le pega en la cabeza a un jugador, algo increíble. ¿Cómo lo viviste? Sí, era un equipo que venía creciendo en inspiración. De hecho, gana invicto la serie, ¿no?
y le gana 2 veces a un combativo equipo dominicano. Y se fueron dando como cosas, detalles. Pareciera que la áurea positiva comenzó con la escalera de Ramón Hernández, un equipo muy bien reforzado, probablemente con buena parte de lo mejor de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para ese momento. Logró redondear Caracas, que junto al núcleo campeón se incorporaran una serie de jugadores. Acabo de nombrar uno, Ramón Hernández. Jeremy González también fue parte de aquel equipo, y se fue como creando una atmósfera de tremendo optimismo en torno al equipo, luego de aquella escalera de Ramón Hernández en Valencia y de aquella primera paliza que echó a rodar las esperanzas de finalmente cortar la sequía de 17 años sin ganar la Serie del Caribe. Y tiene ese desenlace insólito que lo pone a prueba uno como narrador, porque tú como narrador te preparas para un batazo entre dos que produzca la carrera de la victoria, o un jonrón, o un fly de sacrificio, bueno, cosas más o menos normales y rutinarias del juego. Pero cuando viene un fly que parece inofensivo, le cae en la cabeza a un jugador, a Erika Ibar en este caso, rebota tan duro de la cabeza que se va hasta lo profundo del jardín izquierdo, que por cierto el jardinero izquierdo de Dominicana se quedó privado. Le voy a pedir a mi esposa un poquitico de agua porque me emocioné y estoy... El caso es que la falta de training de narrar lo tiene, esta cuarentena lo tiene a uno con la garganta estropeada, pero bueno. El caso es que, déjame tomar este poquito de agua, Ramón. Tranquilo, tranquilo. Tú no te preparas para que una pelota le caiga en la cabeza a un jugador, y aquel jardinero izquierdo de Dominicana, calzado, se quedó como privado y ni siquiera hizo el intento de buscarla. Y bueno, se da ese desenlace absolutamente insólito que le consagra el título a Venezuela de una manera tan increíble. Entonces, bueno, surgió la narración. Uno tiene esa dosis de espontaneidad, de ponerse del tamaño del compromiso, de transmitir la emoción del instante, y quedó registrado el sí lo es. Y es, bueno, yo creo que el momento cumbre, la narración probablemente de la que yo me siento pues más orgulloso en mi carrera. Ese canto de jonrón, ¿cómo nació? Cuando empezaste esa etapa, faltó como descifrar eso. Sí, fíjate que no es una palabra, es más un concepto. ¿Qué quiero decir? Más que olvidarse, olvídenlo, pareciera un contrasentido, porque un jonrón es para recordarlo. Pero claro, el concepto es que es un batazo tan grande, es un batazo inmanejable que desborda a los jardineros, que hay que olvidarse de él. Olvídenlo, no hay nada que hacer. Se fue. Ese es el concepto. Y no sé, surgió un buen día en una de esas tantas narraciones imaginarias de un séptimo juego de la final de la LVP o de la Serie Mundial. No sé cómo, no sé por qué, surgió un buen día. Y ya cuando yo comencé mi carrera como narrador, ya lo tenía como parte de mi léxico y de mi repertorio. Muchos caraquistas crecieron en esta generación escuchando a ese tridente de tu persona, Reyes Medina y Humberto Acosta en el circuito. ¿Cómo era trabajar con ese dúo o esas dos personas día tras día que tenían tanto conocimiento y transmitían tanta sabiduría en lo que decían? Sí, bueno, un par de profesionales a los que admiro y respeto tanto. Además del respeto y admiración, había una gran relación de amistad. Uno durante la etapa del béisbol profesional venezolano, sobre todo en esa etapa a la cual nos estamos remontando con Humberto y con Reyes, pues prácticamente los veía más a ellos que a la familia.
Esos 4 meses de la temporada, las giras, lo sacaban a uno de la casa por 10 días y luego venías a la casa una semana y luego te volvías a ir. Y bueno, hacía falta tener una muy buena relación para que el trabajo se hiciera todavía más grato, hacerlo con personas a las que no solo uno le tenía respeto y admiración, sino también afecto, aprecio. Y eso surgió entre todos los miembros del circuito de los Leones del Caracas en esa época. Yo recuerdo que Humberto Acosta decía en tono de broma que Reyes y yo éramos como Lou Gehrig y Cal Ripken, porque no faltábamos a ningún juego y no nos daba gripe, no nos daba nada, y las giras era imposible que nos las quitaran. Era el amor por el trabajo, era el afán y el deseo de estar ahí. Reyes es un narrador extraordinario, uno de los narradores que yo más admiro, a quien da más gusto escuchar. Yo lo escuchaba ahí, pero también escucharlo a través de la radio, el sabor que él le pone, la voz tan grata que tiene, pues tiene un sello muy particular. Y Humberto es un tipazo, un hombre tan noble, tiene tantos conocimientos, maneja la historia del béisbol profesional venezolano y de Grandes Ligas en forma pues tan amplia y con tanta sabiduría que simplemente es un gustazo estar con él y poder compartir transmisión con ellos. Pues ha sido un privilegio enorme que he tenido a lo largo de la carrera y todavía con Humberto, porque Humberto se mantiene en el circuito. Lamentablemente Reyes en un momento dado aceptó otra oferta profesional y en los mejores términos se fue a los Bravos de Margarita. Después yo seguí coincidiendo con él en Venevisión por mucho tiempo y mantenemos una relación absolutamente óptima, ya no como parte del circuito de los Leones, pero una relación de amistad se mantiene intacta. Luego en ese de 2008-2009 se enfrenta nuevamente la dinastía de Tigres contra Caracas, una segunda oportunidad y se llevan a 7 juegos. ¿Cómo viviste esa final donde parecía que había otro título cerca? Esa es la que ganan los Tigres, ¿no? De 08-09. Sí, sí, exactamente. Mira, lo que yo más recuerdo de esa temporada es que los Tigres estuvieron a punto de ser eliminados. Yo recuerdo que los Tigres comenzaron terrible el round robin. Creo que comenzaron con 1-5, con 1-6. Y todo el mundo decía, no, ya se acabó la dinastía, este año no pueden. Y resulta que ese tipo de equipo no le pega la presión y pareciera que bajo presión son mejores. Y entonces comenzaron a remontar y provocaron otra triple jornada, en este caso en el Universitario, donde Caracas enfrentó a Aragua a primera hora. Aragua hizo la hombrada, esa remontada bárbara, después de estar, como dicen en el argot, virtualmente eliminado. Bueno, cuando alguien dice que está un equipo virtualmente eliminado, es que solo falta un pequeño detalle matemático para que esté realmente eliminado. Y Aragua estaba virtualmente eliminado, pero no llegó el detalle matemático, porque era un gran equipo que sabía cómo luchar contra las adversidades. Y lograron meterse en aquella jornada extra. A primera hora Caracas le ganó a Aragua para avanzar a la final y a segunda hora Aragua le ganó a La Guaira, a los Tiburones de La Guaira, para meterse en la final. Ahí ya todo el mundo sabía que Aragua, en medio de la dinastía, después de esa remontada, después de ganar el juego extra, iba a ganar la final. Por más que Caracas tuvo oportunidades ciertas de llevarse el campeonato. De hecho, cuando una final va a 7 juegos, cualquier cosa puede pasar en un séptimo desafío. Pero Aragua ya sabía cómo hacer las cosas. Aragua después gana otro título en el cual, el que disputó contra los Tiburones de La Guaira, en el cual Aragua en el papel lucía realmente inferior a los Tiburones. Los Tiburones tenían un equipazo. Claro, Aragua supo reforzarse y ese era otro gran acierto que tenía la directiva de aquella época, que sabía qué peloteros tomar como refuerzos, y en aquel momento tomaron a Yusmeiro Petit, que fue clave para que Aragua, aún con un equipo que parecía inferior en el papel, le ganara aquella final a los Tiburones de La Guaira. Y era porque sabían cómo responder bajo presión, tenían curada la piel para reaccionar y saber qué hacer en los momentos decisivos. Después llega ese 2009-2010, esa esperada final Caracas-Magallanes, donde el equipo, luego de perder los 2 primeros encuentros, logra empatar la serie en ese quinto juego, primero por el jonrón de Gregor. Vamos a
quiero que volvamos a vivir esa narración. Creo que mucha gente le gustaría volver. Rodríguez. El lanzamiento batazo grande por la derecha. ¡Atrás, atrás, atrás! Este momento creo que fue algo que marcó la serie, o sea, marcó un antes y un después de la serie. No sé si tú viste la misma situación. El equipo se le encimó después en la serie a pesar de que perdió un quinto juego. ¿Cómo crees que influyó ese momento del jonrón de Gregor en el resultado al final? Sí, con el desenlace de la victoria de Leones, ese jonrón le da el más valioso a Gregor Blanco. Yo recuerdo haber votado por Carlos Maldonado para más valioso, pero entiendo perfectamente por qué Gregor Blanco gana el premio por ese jonrón. Porque si Caracas pierde ese partido, quedaba contra la pared, quedaba al borde de perder una nueva final. Ya había perdido 2 contra Magallanes. Era una tercera final contra su eterno rival y quedaba al borde del precipicio. Y en el 9º inning, ante Francisco Rodríguez, que estaba en la élite de las grandes ligas como relevista, de manera absolutamente inesperada, suelta ese jonrón. Gregor Blanco, que no era precisamente un jonronero, él tenía su poder para dar jonrones de cuando en cuando, pero no era un slugger. Y suelta ese batazo en ese momento culminante. Yo recuerdo que también había un pique que tenía Gregor Blanco con la Cueva del Magallanes, creo que era Eduardo Mujica. Con Mujica. Exacto, Sí. con Eduardo Mujica había allí un pique y se lo goza y hay cierta fricción producto del batazo, que se lo goza, oye, ¿cómo no se va a gozar alguien un momento de ese calibre, aún guardando el profesionalismo que tuvo Gregor Blanco en el recorrido de las bases? Pero el jonrón de Gregor Blanco tuvo que venirle el jonrón de Jackson Melián, porque el juego no estaba ganado, Gregor lo empata, pero luego viene Jackson Melián y se la saca a Joel Hernández en el 10º inning para que Caracas finalmente gane aquel partido. Me tocaron los 2 honrones en radio y qué bueno, porque en televisión uno tiene que narrar por igual para los dos. Por más Claro. que yo soy parte del circuito de Leones, cuando estoy en Venevisión, yo soy narrador neutral, ecuánime. Claro. La ponderación es lo que debe prevalecer y debo narrar por igual para los 2 equipos. Y entonces no me lo hubiera podido gozar como ocurrió al poder narrarlo por radio. Y luego el de Melián fue, bueno, también con las mismas características. Y sí, uno intuyó que en ese momento el jonrón de Blanco le da un vuelco a aquella serie. A pesar del quinto juego, que fue una blanqueada de Raúl Valdés, pero la serie parecía como que se había cambiado el rumbo. Sí, bueno, si la serie la ganaba Magallanes, el cubano Raúl Valdés era el más valioso, porque Claro. no le dieron ni foul en las 2 salidas que tuvo y además tuvo un relevo también dominante. Valdés, que había sido una adquisición de última hora de los Navegantes de cara a esa final. Y todavía está lanzando Raúl Valdés, ya tiene 40 y pico de años y sigue sacando outs en la Liga Dominicana, viene de ser campeón con los Toros del Este. Es uno de los mejores pitchers del Caribe, Raúl Valdés. Y sí, cuando Valdés gana aquel partido, Caracas va contra las cuerdas a Valencia, abajo en la serie, pero ahí aparecen batazos muy importantes de Carlos Maldonado, que por eso yo creo, voté eso, me llevó a votar por Maldonado para más valioso, y los Leones logran remontarle la serie al Magallanes para ganarla en Valencia en 7 emocionantes juegos. Luego han pasado muchas cosas en el equipo. Creo que ese momento en Barquisimeto, donde la situación política no estaba dada, ¿sentiste frustración al tener que enfrentar una situación así, tener que salir a jugar contra Cardenales? Mira, había un ambiente sumamente enrarecido en el estadio, en el país.
se dieron esos acontecimientos en Caracas en los que hubo muertos, por más que en Barquisimeto supuestamente estaban dadas las Fernando, condiciones y la... Fernando, se va sí, a caer, se ok. va a caer. Yo lo voy a volver a subir y vamos a terminar de hacerlo. Sí, esta nueva Ah, modalidad hay que agarrarle como la caída. ok. Sí, bueno, te contaba entonces que había un ambiente enrarecido, parecía que no estaban dadas las condiciones para jugar. Yo tenía comunicación con peloteros en la cueva de Leones, comunicación directa, permanente, y me decían, estamos recogiendo porque nos vamos. Aquí nosotros no vamos a jugar hoy. Aquí hay una serie de circunstancias que nos impiden jugar. Lara en un momento dado al parecer también estuvo de acuerdo, pero luego, bueno, ocurrieron cosas que le dieron un viraje a la situación. De pronto, cuando ya me habían dicho que Leones se iba, me llega otro mensaje, no, estamos aguantando un poquito, llegó alguien para conversar. Ya habían comenzado a darse las presiones. Bueno, Luis Ávila decía en estos días, el presidente del equipo, ayer, anteayer, en un contacto de estos de Instagram Live con un grupo, con gente amiga, que hubo amenazas de muerte y bueno, así se llevó a cabo aquel partido en medio de esas circunstancias tan difíciles, tan complicadas, que lamentablemente enturbiaron aquella final. No el título de Lara. Lara era superior, Lara iba a ganar probablemente, Lara era el mejor equipo como lo ha sido en los últimos años en la LVP, pero ese día no estaban dadas las circunstancias para jugar. Al día siguiente tal vez la cosa cambiaba, o 2 días después, esperando a que bajara un poco el nivel de conflicto del país, que lamentablemente no termina de bajar, pero bueno, darle un margen a las circunstancias para ver cuándo era idóneo jugar pelota y que Lara ganara, como igual iba a ocurrir, su campeonato de la 17-18. Antes de ese momento ocurrió algo que la gente se le quedó marcada, sobre todo porque era un pelotero que venía siendo muy nombrado tenía mucho peso en el equipo, que era Jesús Aguilar. ¿Tú crees que esa salida en ese momento el equipo no llegó a la final, pero esa salida de él, el equipo, la directiva, no lo manejó comunicacionalmente bien, o crees que fue un error y que se pudo manejar de mejor manera? Mira, la directiva sabía que Jesús Aguilar tenía un compromiso y que iba a jugar hasta determinada fecha. Incluso creo que extendió un día más su participación, pero era ya un acuerdo y sí, sonó muy duro y lució muy egoísta de parte de Aguilar, que en medio del fragor de la batalla y faltando poco para el desenlace, el equipo perdiera un pelotero de la envergadura de Jesús Aguilar. Pero esos son las cosas que prevalecen hoy día en el béisbol profesional venezolano. Más bien, caramba, qué bueno que Caracas logró contar con Jesús Aguilar Claro. en esa etapa y producto del compromiso que ya tenía él, acordado con el equipo, con su equipo de Grandes Ligas, con sus familiares, en fin, lo que él ya tuviera pactado, un boleto de avión que no podía esperar, un compromiso familiar que no podía esperar, él se marchó. Eso creó una fisura, obviamente deportivamente afectó a Leones, perder un pelotero de esa dimensión, pero también hubo una herida que no se curó y eso derivó en que al año siguiente Jesús Aguilar fuera cambiado a los Tigres de Aragua. Hablando de esas situaciones de salida de pelotero, hay dos momentos también que marcaron en el caraquista, que fue esa situación que se presentó con Carlos Hernández, que desemboca en la salida de Henry Blanco, el capitán
del equipo. ¿Cómo fue ese momento dentro del equipo Caracas? Algo que yo lamento muchísimo porque son dos personajes a quienes les tengo muchísimo aprecio. Y los dos son excelentes personas y eran excelentes amigos. Yo recuerdo cuando Carlos ya era el prospecto de los Dodgers de Los Ángeles y el catcher del futuro de los Dodgers. Luego aparece en el camino Mike Piazza y cambia el panorama. Pero Carlos ya estaba posicionado dentro de la organización de los Dodgers de Los Ángeles y Henry Blanco era un novatico que era como el escudero de Carlos Hernández y era como el chofer de Carlos Hernández, el discípulo de Carlos Hernández, el secretario de Carlos Hernández, el amigo. Todos estos términos sin ningún sentido peyorativo. Era como, lo que quiero decir es cuán cercana y cuán amigos eran Carlos Hernández, que le tendió el brazo a Henry Blanco. Y bueno, fueron amigos por muchos años, hasta que vino esa situación en la que Carlos Hernández es nombrado manager de los Leones del Caracas. Él asume como manager y trata de establecer su impronta como líder del equipo, y Henry, que había sido nombrado capitán, pues bueno, él quiere conservar su parcela de liderazgo dentro del club. Y hubo un choque de egos, de caracteres, y dos personas que eran amigos y dos personas que son excelentes personas en un momento dado. Por eso las relaciones humanas son tan difíciles, son tan complicadas. Bueno, no se pudieron entender y se hicieron daño mutuamente y le hicieron daño a la organización. Esto termina con aquellas famosas declaraciones de Henry, su salida de los Leones del Caracas, traumática, cuando él pudo haber terminado su carrera perfectamente con los Leones. Afortunadamente después la vida da vueltas y pudo retornar como refuerzo y de alguna manera pudo jugar sus últimos partidos uniformados con los Leones del Caracas. Pero a la luz de hoy y hasta donde tengo entendido, lamentablemente esa relación no se ha podido restablecer entre Carlos y Henry. Yo en un momento dado, en un entrenamiento primaveral, hablé con Henry, con quien tengo gran confianza, y le dije una serie de cosas, no del comunicador al pelotero, sino de una relación más de amistad, y traté de hacerle ver, tú te equivocaste en esto y en esto, y me parece que deberías reaccionar y rectificar en ciertas cosas. Pero bueno, lamentablemente el camino que se desarrolló por aquel entonces no concluyó en nada favorable. Y como te digo, se hicieron daño entre ellos y le hicieron daño a la organización. Después viene la salida de dos personas que también marcaron, bueno, uno más que otro, José Castillo, el hacha, en paz descanse. Parecía que venía con ese lote personas, de peloteros que estaban marcando una época, y de repente lo cambian con Jackson Melián a Bravos. ¿Cree que también eso afectó los siguientes años, que esa base se quebró un poco? Sí, Castillo estableció una era con Leones igual. La etapa del hacha con Leones fue formidable. Títulos de bateo y faltó fue un campeonato, porque el año que el Caracas gana él justamente se lesiona y él no puede formar parte de aquel equipo, pero en todo caso él es el tipo de pelotero que marca diferencias en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque como decíamos antes, es un pelotero que no se estableció a tiempo completo en las grandes ligas, y eso le permitió jugar mucho tiempo en la LVP y bueno, y acumular toda esa cantidad de hits. Lástima ese asesinato, porque eso no se puede calificar de otra manera. Un accidente provocado es un asesinato. Ponerle un obstáculo en una autopista en plena madrugada es provocar un accidente mortal, y desgraciadamente allí fallecieron Luis Balbuena y José Castillo en aquel accidente. Uno no sabe hasta dónde hubiera llegado Castillo, que todavía tenía mucho béisbol por dar, ya tenía 1030 y tantos hits. Yo creo que Castillo, siendo conservador, hubiera terminado en 1200, 1300 imparables en la LVP. Pero el momento coyuntural, algunas circunstancias que no
que no viene al caso comentar en esta tribuna, y menos con alguien que ya no está entre nosotros, Claro. hicieron, digamos, tal vez no a la vista del aficionado que no lo entiende, pero a la vista de uno que conoce internamente lo que estaba pasando, hicieron que se justificara aquella transacción. Ok. Han preguntado varias cosas, el público. Primero, ¿cuál fue el jonrón que te has gozado más en tu carrera cuando te tocó narrarlo? Bueno, lo acabas de poner, yo creo que el de Gregor Blanco. El de Gregor Blanco para empatar el juego contra Joaquín Rodríguez fue inolvidable. Y el de Jackson Melián tuvo la misma dimensión y las mismas características, porque fue en el mismo juego y ya para ganar el juego de pelota. Yo recuerdo uno de Bob Abreu, creo que fue contra Baker Graterol en una de las finales contra Lara, que forzó un séptimo partido, que también me tocó en radio y que lo disfruté intensamente. En juegos de grandes ligas yo narré aquel jonrón de 529 pies de Andrés Galarraga contra Kevin Brown, estando en el estadio de los Marlins, en aquel momento se llamaba el Pro Player Stadium. Bueno, ese me lo gocé porque además es un venezolano que le da un jonrón a uno de los pitchers élite de ese momento en las grandes ligas, y un pedazo de tablazo que fue acá a dar al último piso de aquel estadio, una cosa majestuosa. Galarraga, cuando regresa del cáncer, le da un jonrón a Pedro Astacio, y ese también me tocó narrarlo, y tuvo una carga emotiva especial porque era el hombre que había vencido al cáncer, que retornaba al terreno de juego y que en su primer juego, luego del regreso, da un cuadrangular. Vaya la dimensión que tiene eso desde el punto de vista del mensaje humano de Andrés Galarraga en ese instante. Yo creo que por allí hay un recuento de los jonrones que me vienen a la memoria en este momento y que me han dado una gran satisfacción al momento de transmitirlo, y cuando uno luego rebobina y los recuerda trasladándose al momento en que ocurrieron. Aquí han preguntado mucho, ¿crees que Omar Vizquel llegue al Salón de la Fama? Yo tengo la firme convicción de que va a llegar al Salón de la Fama, y la progresión es para ello. Ha subido cada año. El primer año 30 y tantos %, el segundo año 40 y tantos %, y ya sacó más del 50% en la última votación. Le tocaron 3 boletas sumamente difíciles en los 3 primeros años. La del año que viene no es tan complicada, no hay peloteros de gran nombre que ingresen a la boleta, y solo queda Curt Schilling. Aparte de Roger Clemens y Barry Bonds, que yo creo que van a ingresar también en un momento dado antes de que se les venza el lapso de 10 años de permanencia en las boletas. Pero al margen de esa situación que es especial, la de Bonds y Clemens, el nombre que queda allí de gran relieve es el de Curt Schilling. Entonces, si Omar no entra el año que viene, va a sacar más del 60%. Va a estar, mira, yo no descarto que sea el mismo año que viene cuando pueda sacar el 75%. Es un salto porcentual muy grande, ciertamente, del 52% al 75%, es un salto muy grande, pero la boleta, las circunstancias dan como para ello. Y otra cosa que avala la afirmación de que Vizquel va a ser Salón de la Fama es comparar el trayecto de Luis Aparicio, el orgullo de Venezuela, nuestro único Salón de la Fama, comparándolo con el de Vizquel. Cada año, el primero de Aparicio versus el primero de Vizquel, Vizquel quedó mejor parado. Igual en el segundo, igual en el tercero. Aparicio entró en su 6º año de elegibilidad. Si Vizquel no entra el año que viene, la boleta de 2022 es un poco más complicada, y entonces podría darse que en el 5º año de elegibilidad sea cuando ingrese. Pero antes, después, yo creo firmemente que en el lapso de 10 años en las boletas, Vizquel va a recibir el 75%, y no ir al comité de veteranos, al comité de la era moderna, no. A través de la BBVA, la Asociación de Cronistas de Béisbol de los Estados Unidos, las que le van a dar ese 75% para ingresar a Cooperstown. También preguntan mucho si te dio la oportunidad de cubrir el sprint training de los Astros. ¿Llegaste a estar en ese ambiente que se vivió tan negro
después de salir ese tema de la seña? Fui después, cuando ya había bajado un poquitico la marea. No fui el día de la rueda de prensa. Ese día de la rueda de prensa tan desdichada, tan infeliz de los Astros, muy mal manejada desde el punto de vista mediático, pues no, ese día no estaba, pero sí pude ver todo, obviamente, en los medios. La vi en vivo, en televisión, en MLB Network, y caramba, quedé con un sabor de boca muy malo. Luego vi las entrevistas ya cara a cara, con Altuve, con Springer, con Correa, con los distintos peloteros, y ya individualmente cada quien levantó un poquitico la mala imagen que había quedado producto de la rueda de prensa. Cuando yo fui posteriormente, una semana después, unos 6, 7 días después, todavía estaba el ambiente un poquitico pesado, pero ya el tema, digamos, habían pasado la página y se habían dedicado a jugar pelota y a prepararse para la temporada. Dentro de todo este receso obligado, a los Astros les ha venido bien, porque ellos eran el centro de la discordia en ese instante. Eran el equipo atacado por todo el mundo y el centro de las críticas. Bueno, eso ha pasado a un segundo plano porque simplemente no hay béisbol. Vamos a ver cómo se reanudan las cosas cuando Dios quiera tengamos pelota en algún momento de junio, julio y pueda jugarse la temporada de las Grandes Ligas. En el transcurso también surgió lo de los Medias Rojas de Boston, una sanción más leve, al parecer menos grave en lo que incurrieron los Medias Rojas, y de alguna manera ya Houston no está solo en el tema conflictivo, en el tema de la polémica, y eso creo que también los va a ayudar a que puedan concentrarse y los peloteros dedicarse a lo suyo una vez se reanude el campeonato, o comience, porque no ha llegado a comenzar como tal, cuando pueda jugarse pelota este año. ¿Temes por el futuro de Altuve? ¿Crees que él pueda sobreponerse a la situación y cambiar esa imagen que tiene actualmente en medio de este problema? Yo creo que él es muy fuerte mentalmente y está muy seguro de sí mismo. Es lo que yo he detectado de José Altuve, lo que conversé con él cuando los visité luego del problema. Incluso después los vi en otro partido en el que ellos fueron visitantes en un juego contra los Marlins en Júpiter, en la base primaveral de los Marlins. Allí conversé un poquito más. Él es muy fuerte mentalmente. Él está muy seguro de sí mismo. Él sabe que él lo que ha hecho ha sido a fuerza de trabajo y no porque en un momento coyuntural, un momento determinado, le dieron señas y pudo batear mejor. No, porque además ese año en el que Houston incurrió en la trampa, y eso hay que decirlo con todas las letras de la palabra, algo totalmente reprochable y que no debió ocurrir, pero ese año en que ocurre, Altuve bateó 380 en la carretera y en la casa donde supuestamente estaba recibiendo la ayuda de la seña, bateó mucho menos. O sea, él no le hace falta que le pasen una seña para ser un buen bateador. Había ganado títulos de bateo y había bateado 200 hits 3-4 campañas consecutivas. Esa calidad que tiene incuestionable, junto a su fortaleza mental, le va a permitir salir adelante sin ningún tipo de traumas respecto a esta situación del robo de señas. ¿Crees que la sabermetría, hay mucha gente, muchos peloteros que se han quejado de que ha llegado muchos profesionales numerólogos a cambiar la dirección de los equipos? ¿Crees que esa sabermetría, ese cambio de gerencia ha afectado el juego o es algo que viene evolucionando con la tecnología? Es algo que viene evolucionando y que hay que asumirlo y hay que aprovecharse de ello. Si eso contribuye a ganar, bienvenido sea. A mí no me gusta que ciertas cosas en su esencia se ven alteradas, pero es la etapa que estamos viviendo y las gerencias tienen que alimentarse de ese tipo de información para tener una mejor oportunidad de competir. Los Atléticos de Oakland se han mantenido competitivos en base a los estudios profundos y los analytics y la sabermetría. Claro, tampoco les ha permitido eso ganar una serie mundial. O sea, que tampoco es una solución mágica, tampoco es la panacea para ganar la serie mundial, pero sí es un elemento, conjuntamente con los elementos tradicionales, con la pupila, con el olfato, con todas las herramientas de las que se dispongan, utilizarlas todas para tener una mejor opción de competir. Luego vienen otros detalles, vienen otros factores,
pero evidentemente eso llegó para quedarse, para ser un elemento importante en las oficinas de los equipos de Grandes Ligas, y también lo será con el paso del tiempo. Ya viene ocurriendo todavía en una forma un poco primaria, pero también viene ocurriendo en las ligas del Caribe. Así es. Nos comentó Carlito Feo cuando lo entrevistamos que juegan un fantasy de muchos años y que es muy importante para ustedes. Sí, cómo no, es una reunión anual que tiene desde que se fundó el fantasy en Venezuela. Tenemos varios compañeros que somos fundadores de esa liga. Carlos Feo es el mejor jugador de fantasy que yo conozco. Es el máximo ganador, dicho sea de paso, de esa liga. En una etapa yo competía de cerca con él y estábamos empatados en títulos, pero ya me desplazó. Yo he perdido el punch, yo no sé qué me ha pasado últimamente como jugador de fantasy, ya no me está yendo tan bien. Tengo como 45 ligas y entonces prestarle atención a todas no es fácil, pero esa es muy especial. Esa es muy especial porque además es como muy tradicional, es el reporte que le pasan a uno por escrito, no es la página de Yahoo o la página de ESPN, es doméstico, digámoslo así, y por el grupo que conforma la liga, definitivamente es sumamente especial. El vigente campeón, por cierto, es Carlos Alberto Hidalgo, déjame decirte. Aquí preguntan mucho sobre el Clásico Mundial. ¿Qué persona crees tú que debe ser el indicado para llevar la selección del Clásico Mundial para el 2021? El manager. Sí. Mira, hay muchas opciones. Ese es otro aspecto en el cual el béisbol venezolano ha crecido tanto, no solo en cuanto a peloteros, sino en cuanto a técnicos también. Para mí hay varios personajes que resultan idóneos. Yo creo que Omar Vizquel merece una segunda oportunidad. Así como Sojo tuvo varias oportunidades, creo que Vizquel merece una segunda oportunidad. Vizquel se mantiene vigente, va a dirigir en México, viene de dirigir en ligas menores con los Medias Blancas de Chicago. Hace un par de años fue manager del año en su categoría. Sigue trabajando, sigue con el propósito y el objetivo de ser manager de Grandes Ligas. No le fue bien el año pasado, como no le ha ido bien en general a los representantes venezolanos en el Clásico Mundial, excepto el segundo año, en el cual Sojo pues, fue el dirigente, que por cierto va ahora con los Tigres del Licey. Es un regreso por la puerta grande para Luis Sojo como manager, el propietario de los Astronautas de Chiriquí en Panamá. El caso es que está Alfredo Pedrique, está Osvaldo Guillén, aunque él mismo se autodescartó del grupo, pero Guillén es probablemente que tiene el mejor currículum para tomar las riendas del equipo venezolano. Están managers jóvenes como Omar López, un muchacho como Carlos Mendoza, como Lipson Nava, como José Alguacil, como Eduardo Pérez. Hay muchísimos técnicos de muchísima calidad. Lo importante es que el manager que esté tenga un brazo derecho, que esté muy empapado y que maneje con perfección las particularidades del Clásico Mundial, las reglas, todos esos detalles que hacen del Clásico un evento distinto, que se tiene que encarar de una manera diferente. Y el manejo de las reglas, el saber cómo adaptar al equipo a ellas, optimizar el rendimiento del equipo de acuerdo a las reglas, es fundamental. Entonces el manager que se dedique, sí, a su estrategia, a cambiar al pitcher, a hacer la mejor alineación posible, a ejercer la función de liderazgo en el grupo, y que esa mano derecha esté pendiente de cada detalle de las reglas para hacérselas saber al manager. Y luego un coach de picheo, que no sé, Iván Arteaga me parece la persona idónea en este momento, que también, como el picheo es el aspecto del Clásico Mundial que tiene más limitaciones y más vericuetos, por decirlo de alguna manera, que ese coach de picheo pues esté muy al tanto de todas esas circunstancias para sacar el mayor provecho posible del cuerpo de picheo del que se disponga. Entonces, más que el manager, que al final hay muchos candidatos idóneos, es el cuerpo técnico en general, y con esos dos personajes muy específicamente que tienen que ser elegidos con mucha pupila, con mucho acierto, que son el bench coach y el coach de picheo. ¿Crees que la chispa de Acuña puede ser
lo que haga que el equipo se prenda y haga la diferencia con respecto a los demás clásicos? Bueno, contar con Acuña y con Gleyber Torres, que no estuvieron en clásicos anteriores, que son dos talentos jóvenes que se pierden de vista, definitivamente son un plus extraordinario. Además, ese equipo del clásico va a encontrar a José Altuve en un momento estelar de su carrera y va a encontrar tal vez a Miguel Cabrera no en el tope, pero con un año más su presencia y su jerarquía será importante que forme parte de la estructura. Hay receptores para regalar, varios receptores de muchísima calidad. En términos generales se puede armar un equipo realmente contundente. Y sí, el tener a un par de jóvenes con hambre de triunfo, con ganas de comerse al mundo, como Ronald Acuña y Gleyber Torres, puede ser un factor diferenciador, ¿por qué no? ¿Qué significa para ti los cronistas y Play Ball? Los Cronistas fue el espacio radial que llenó una expectativa y un afán de hacer algo diferente y que finalmente se concretó. La radio me apoyó, me dijo, tienes carta libre para tú armar el equipo de trabajo que quieras y en las circunstancias que tú consideres pertinentes. Y busqué a las personas que consideraba eran los apropiados. Yo tenía un viejo anhelo para aquel entonces de hacer un programa de radio con Daniel Chapela. Lo convencí de hacerlo y se cumplió. Y buscamos un par de jóvenes prometedores para aquel entonces. Hoy día una realidad como dos referencias del periodismo deportivo, en Efraín Sabarce y Octavio Sazo, que además son hermanos a quienes les tengo un aprecio entrañable. Hubo un departamento de producción fundamental en Jean-Paul Daolio y Salvador Almea. Y Los Cronistas era un programa que marcaba diferencias y que era referencial. Todo lo que ocurría en el mundo del deporte salía en Los Cronistas. Era un reto diario y definitivamente creo que aunque el programa duró no tanto, no fue un programa de 20 años al aire, fue un programa de 6, 7 años al aire, dejó una huella y dejó una impronta. Y Play Ball me tocó hacerlo cuando finalmente en el grupo de trabajo de Barquisimeto, que era el que armaba Play Ball, que tenía la franquicia y eran dueños del programa, consideraron que ya era oportuno un cambio y que no lo iba a seguir haciendo Juan Bené. Vaya, Juan Bené, nada más y nada menos. Y se fijan en mí y me llaman a mí para asumir ese reto. Fue un poco el reto de cuando comencé en Venevisión y me tocó trabajar con un par de monstruos como Deliamado León y Gonzalo López Silvero. Pero este fue un reto para el cual ya yo estaba más preparado porque tenía fogueo y porque tenía recorrido y porque tenía trayectoria. Entonces, yo todos los días, todos los jueves, en la madrugada, viajaba a Barquisimeto en el vuelo tempranero rumbo a la capital larense, grababa y luego ellos me ponían, porque eso obviamente era en medio de la temporada, si Caracas estaba en Maracaibo, me ponían en Maracaibo o en Puerto La Cruz o donde le tocara jugar a Leones ese día, o si tenía alguna programación o transmisión de Venevisión donde me tocara con Venevisión ese día, o retornar a Caracas si los Leones jugaban en su casa ese día. Fue un trajín duro, exigente, pero sumamente satisfactorio, porque además trabajé con gente muy profesional y muy buena, gente de calidad humana tremenda, aquel equipo de trabajo de Play Ball, y creo que se hizo una buena labor durante los 3, 4 años que me tocó conducir ese programa. Aquí han preguntado mucho, ¿cuál ha sido el manager del Caracas que te ha sentido más identificado? ¿Con el que te has sentido más identificado a la hora de disfrutar el juego? Phil Regan, sin duda, Phil Regan. Logré establecer una empatía con él, logré establecer una comunicación con él, aparte de verlo todos los días durante todos los años que dirigió a Leones. Luego en el entrenamiento primaveral, él era muy amigo de Oscar Prieto Párraga y una de las visitas obligadas durante los entrenamientos era el sitio donde estuviera Phil Regan. Luego, recuerdo que por muchos años él estuvo con los Dodgers, bueno, en los Dodgers lo veíamos, luego estuvo con los Cachorros de Chicago como coach de picheo, y ahí íbamos y él nos conseguía habitación en el hotel donde se quedaban los Cachorros en la fase primaveral
en Mesa, Arizona. Recuerdo que en uno de esos viajes, y esta anécdota ya para despedirnos, Ramón, porque creo que la garganta ya no me aguanta, no me aguanta mucho tiempo más. Te cuento esta anécdota. Fuimos al campo de entrenamiento de los Cachorros con Phil Regan y había terminado la temporada venezolana. Regan era un tipo serio, pero que de pronto echaba unos chistes, de pronto decía unas cosas graciosas. Era un tipo desconcertante hasta cierto punto. Al que no lo conocía bien, podía haber llegado a pensar que era un tipo medio loco, para utilizarlo en una palabra. El caso es que en un almuerzo nos cuenta la siguiente anécdota. Último juego de los Leones del Caracas de la temporada regular en Maracaibo. Águilas estaba eliminado y Leones estaba clasificado. Era un juego de trámite para simplemente cerrar la temporada regular. Regan está dirigiendo a su equipo, tranquilo allí, y de repente se le acerca Agui y empieza a empujarlo. Agui es la mascota de las Águilas del Sur, sí. La mejor mascota del béisbol profesional venezolano, una mascota divertidísima, pero Agui se estaba pasando y Regan, ¿qué le pasa? Y Agui volvía y le empujaba y lo fastidiaba, lo estuvo fastidiando. Y de repente Regan ya se está molestando, se está calentando, y Agui, en un instante de cierta privacidad, se quita la máscara y era Jeremy González quien tenía puesta la máscara y el disfraz de Agui. Regan nos decía en aquella cena, yo no lo podía creer, mi pitcher número 1 de los Cachorros de Chicago vestido de Agui. No lo podía creer, lo decía incrédulo, pero a la vez disfrutando enormemente aquella situación que se le presentó aquel día. Así era Jeremy González, además. Jeremy era un tipazo de eso que tenía una chispa extraordinaria. Lamentablemente se nos fue prematuramente el gran pitcher zuliano. Última pregunta para cerrar. ¿Estás consciente de lo que representas para un caraquista que se tuvo que ir del país y solo le queda el circuito radial como su único canal de comunicación disponible para escuchar a sus Leones del Caracas? Que sea como que eso que le traslada a su equipo y como si lo trasladaras al estadio universitario. Estoy consciente y me emociona y me compromete. Y lo he detectado a través de las redes. Desde que irrumpió el Twitter y se hizo ya una herramienta indispensable para el trabajo, el Twitter y el Instagram y las redes sociales, yo implementé, justamente lo hice el año de la partida de Reyes Medina del circuito de Leones. Yo sentí que había que hacer algo para evitar que se notara tanto la salida de una figura como Reyes Medina. Y yo dije, vamos a darle más espacio a las redes. Vamos a sentir o hacer sentir a la gente que está formando parte de la transmisión. Y entonces me puse a leer, en la medida en que el juego lo permitía, la dinámica del juego, cuando había una reclamación o cuando había una repetición o un foul o un cambio de pelota o un pelotero lesionado, esos momentos de pausa que tiene el béisbol, que hay que saberlos leer para entonces aprovechar esos momentos. Y entonces comenzaba a leer varios mensajes. Oye, aquí nos escribe tal persona que nos está en sintonía de tal parte. Aquí está. Y en la medida en que eso fue avanzando en los años, fui notando que cada vez más los mensajes eran de gente fuera de Venezuela, pero en una proporción realmente importante. Y yo decía, bueno, este es el vínculo. La gente añora su pelota, la gente añora su estadio, la gente añora a sus equipos y a sus peloteros. Uno es el vehículo para hacerlos sentir que no se han ido, que siguen en casa, que siguen visitando el parque universitario. Entonces, se produjo esa vinculación de tal modo que ya yo sé hoy día que es el mecanismo y me honra y me llena de enorme privilegio poder ser ese canal, como lo es la radio
y como lo es el circuito de los Leones del Caracas, con plena conciencia de que estamos transmitiendo para el país, claro que sí, pero que también estamos transmitiendo para tantos venezolanos que se han ido del país. Es un enorme compromiso. Y ese compromiso es el que te hace volver todos los años en septiembre de Miami a seguir con los Leones del Caracas. Es parte del compromiso, es parte del compromiso. Eso influye definitivamente, influye la pasión por mi pelota, por nuestra pelota, influye el compromiso que tengo con el canal, que es parte del acuerdo que tengo con IBC y con el circuito de radio, y hay un conjunto de factores que me han permitido pues no desvincularme de mi país ni de mi pelota. Entonces eso me ha generado, con todo y el sacrificio familiar que esto supone, porque cuando yo voy a Venezuela, me voy por un lapso de un mes, de 3 semanas, y dejo a mi familia en Miami. Entonces es una separación dura, difícil, tanto para ellos como para mí. Pero afortunadamente mi esposa es comprensiva, lo fue desde que nos casamos, entendió cuál era mi ritmo y mi dinámica de vida. Y bueno, esto ha sido todavía un poco más severo porque ya es una distancia no de una gira a Maracaibo o de una gira a Puerto La Cruz, sino de un viaje a otro país con un vuelo de 3 horas al menos, y hoy día ni siquiera 3, porque hay que hacer una escala por aquí y otra por allá para poder llegar a Caracas desde Miami o a Miami desde Caracas. Entonces es un poco más difícil, un poco más complicado, pero con esa comprensión y con todos los factores que te mencioné, pues hacen placentero el poder ir a Venezuela, transmitir el béisbol profesional y no desvincularme de esa pasión. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. En verdad creo que mucha gente valora esta oportunidad de escucharte y que seas tú mismo el que expreses todo lo que sentiste durante tu carrera en los Leones y en tu carrera profesional. Y de verdad que gracias por la oportunidad a esta entrevista y que bueno, que quede para la posteridad, pues. Que quede, así mismo es, Ramón, gracias a ti, a la revancha, a esta plataforma de permitir llegar a la gente, de poder comunicarnos. Ha sido un gusto y bueno, aquí estamos, a la orden, siempre dispuestos a interactuar con todas las personas que tengan a bien acercarse a uno. Un abrazo a ti y a toda esa gente que ha estado ahí escribiendo. Lamentablemente uno no le puede responder a todos, pero bueno, mira, ahí está Alfredo Pedrique, mira, apareció Alfredo Pedrique, mi admirado Alfredo Pedrique, acabo de ver que acaba de poner un puñito en alto, un pulgar en alto, el admirado Alfredo Pedrique. Abrazos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Fernando.